lo grabo con el mío. Y ahí vemos. Póngale. Ya. Póngale. Llegó la clase entonces. Comencemos con la clase del día de hoy. ¿Pusieron play a sus cosas de tablet? ¿Cierto? No. Como 500 tablets, me siento más grabado. Parece como si fuera famoso, ¿sí? Me siento igual que a Bad Bunny. No. En el Super De hecho, ayer me enteré de que el doble oficial de Bad Bunny a nivel latinoamericano fue un estudiante mío veterinario. Ah, gracias, mire, lo único que se acordó de ¡Ya le di una uva! Ya. Oye, vamos a cambiar de unidad, nos vamos a ir a un sistema completamente diferente. Eso es bueno porque salimos al fin del nervioso muscular que era un cacho. Y nos vamos a ir a un sistema que es mucho más entretenido a mi gusto, el sistema cardiovascular. Es un sistema que tiene que ver con el rol de la nutrición y la oxigenación de los tejidos a nivel periférico. Entonces, eso significa que de este sistema depende el funcionamiento prácticamente de todo el cuerpo del animal. O sea, animal, nada que ver, pues estoy en modo veterinario. De la persona. Vuelva al humano. Estaba haciendo clase veterinaria ayer y yo creo que por eso me pegué. Entonces, de la persona. Entonces, es importantísimo que hablemos del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular está dividido anatómicamente y funcionalmente en diferentes subsistemas. Tenemos el sistema circulatorio, que corresponde a la red de vasos sanguíneos que van a transportar el fluido, que es la sangre, ¿cierto?, hacia los tejidos periféricos. Se van a subdividir en tres tipos de vasos sanguíneos. Tenemos arterias, venas y capilares, que vamos a ir estudiando tanto en histología como en fisiología, ¿ya? Lo interesante es que el sistema circulatorio además es un sistema cerrado. ¿Qué significa que sea cerrado? Que nada entra ni nada sale. Todo se encuentra, ¿cierto?, dentro del circuito, circulando constantemente, sin una gran variación en cuanto al flujo o gasto, ¿ya? Desde ahora les digo al tiro que la cantidad de sangre que fluye por un conducto en una unidad de tiempo se le llama gasto, ¿ya? ¿Cómo? Entonces, gasto. Gasto. Sí, el gasto del río Aconcagua es la cantidad de agua que pasa por un lugar del río Aconcagua en un minuto, ¿se entiende? Entonces, la sangre también tiene un gasto que no se cambia, que siempre es el mismo, ¿ok? Ya, ahora bien, está dividido en dos subsistemas el sistema circulatorio. Una circulación que sale desde el corazón, desde el ventrículo derecho y que irriga los pulmones, que se llama circulación menor o pulmonar. Y tenemos otra gran circulación que sale desde el ventrículo izquierdo y que irriga la cuerpa completa, menos los pulmones, ¿cierto?, que se llama circulación sistémica. Una de las cosas que tenemos que saber es que la circulación sistémica es un circuito que tiene más sangre proporcionalmente hablando que la circulación pulmonar. Esta tiene menos sangre. Y esto es tan simple como entender esto. Si yo tengo el volumen de sangre como esta silla y yo soy el corazón, lo que yo estoy haciendo es empujar constantemente la sangre, ¿cierto? Cuando yo empujo mucha sangre, es como que estuviera empujando un camión de 700.000 toneladas, qué sé yo. Y cuando yo empujo poca sangre, estoy empujando una bicicleta. O sea, claramente el sistema de la circulación menor o pulmonar es un sistema que tiene poca resistencia al movimiento. Es decir, se caracteriza por tener una baja resistencia. ¿A qué nos referimos con resistencia? Entonces, a la dificultad que tiene la sangre de poder avanzar. O sea, no cuesta mucho. No le cuesta porque es poca. Es como que tú quisieras empujar a alguien y en vez de empujar a tu compañera, era Alejandra, ¿no? ¿Sí? En vez de empujar a Alejandra, empujar a la Camila. O sea, a la Camila le hace así y se cae. Entonces, a Alejandra necesitáis empujarla porque es más grande, pero no es que sea más... No, yo sería más difícil, pero me refiero a que Alejandra es más alta, es mucho más. Entonces, en el volumen, estoy hablando del tamaño del cuerpo. Entonces, en este caso, a menor resistencia, menor volumen. Por eso claramente tenemos un menor volumen de sangre ahí. Y la circulación sistémica, en cambio, tiene una mayor resistencia. ¿Ya?
ahora tenemos que entender el concepto fundamental. Para mover algo, un fluido, y avanzar, la fuerza ya no se llama fuerza, se llama presión. Presión ¿Sí? Entonces, en este caso, el sistema pulmonar tiene una baja presión. ¿Por qué? Porque tiene una baja arterial. Exacto, y no necesita mucha fuerza para mover el sistema. En cambio, la circulación sistémica tiene una alta Presión. porque tiene una alta resistencia. Tensión. Profe, entonces esta de abajo sería la sistólica y la de arriba sería la No. diastólica. ¿O no? ¿Nada que ver? Nada que ver. No, ya. Cuando nosotros hablamos de presión arterial sistólica y diastólica, lo vamos a explicar en la siguiente clase en todo caso. Pero nos referimos a la máxima presión que tiene cuando se expulsa la sangre del corazón y la mínima que queda después de que ya se expulsó. Oh, ya. ¿Ya? ¿Estamos con esto? Otro circuito, otra estructura que está presente en el sistema cardiovascular es el corazón. No les di permiso para irse. Es el corazón. El corazón es un órgano muscular, su principal capa, ¿cierto? La capa más profunda. Se cayó tu teléfono. La principal capa del corazón es la capa muscular del corazón. Entonces, eso significa que el corazón es el órgano que hace la fuerza, es el corazón que debe vencer esta resistencia, es el corazón el que ejerce la presión suficiente para permitirle al fluido avanzar en la circulación sanguínea. ¿Ya? Entonces, es el corazón el órgano que se va a encargar de mover la sangre. Y finalmente la sangre, que es un fluido, ustedes saben que contiene un fluido coloidal, o sea, es decir, que es un fluido que está con solutos, o sea, con moléculas adentro, no disueltas, suspendidas, que no es lo mismo. ¿Qué significa algo disuelto? En la Coca-Cola es algo disuelto. Si ustedes toman la Coca-Cola y la dejan en el refri, a la semana regresan, sigue estando igual de color negro la Coca-Cola, ¿cierto? Pero si tú tomas un néctar de durazno, que no está disuelto, está suspendido, y lo dejas una semana en el refri, regresas a la semana siguiente, el néctar está abajo y el agua está arriba, ¿cierto? Eso significa que no estaba disuelto, estaba suspendido y las cosas precipitan. La sangre es exactamente igual. Es un fluido coloidal que tiene una fase suspendida y una fase disuelta. Entonces hay partes que están disueltas y partes que están suspendidas. Su función es transportar nutrientes, hormonas y oxígeno a diferentes tejidos y recolectar los desechos para eliminar la sangre. Este sistema que está acá no es parte del sistema cardiovascular, pero sí lo vamos a incorporar como parte del sistema cardiovascular porque es importante en la regulación de los volúmenes de los tejidos. O sea, la cantidad de agua que hay en el líquido intersticial. Y precisamente este sistema participa en la remoción de líquidos cuando hay muchos dentro de los vasos sanguíneos, o sea, dentro de los tejidos. Ahora bien, si yo me aburro un día de la Valentina, por ejemplo, me carga la gente que se poner notas, la mentira, y me aburro y la tomo del pelo, la levanto y la debollo, ¿cierto? Y de la degollación de aquí del cuello le pongo un tubito para sacarle sangre, me basta una gotita, pero la degollé para todo eso, con una gotita de sangre y la meto en un tubito, y ese tubito lo llevo a un equipo que se llama centrífuga, lo puedo girar, y al igual que una lavadora me va a dejar abajo lo más pesado y arriba lo que menos pesa, y me lo va a separar, y me separa en la sangre en dos grandes fracciones, ¿ya? Una fracción que se llama elementos figurados, que es esta que está aquí, y una fracción arriba que se llama plasma. Y vamos a jugar un poco con eso, porque esto es un conocimiento que deben tener, que la verdad es que nunca lo tienen, pero está bien que lo tengan ahora, así que lo vamos a incorporar al tiro. Y vamos a explicar un poquito. Imagínense que esta es la sangre de la Valentina. En este tubo. Ese tubito se llama tubito de microhematocrito. Y le saqué la sangre a la Valentina y lo llené hasta ahí. Todo esto es la sangre de su compañero. Hasta ahí está llena de sangre. Lo llevé a la centrífuga. Tubito se fue a la centrífuga. Le tengo más grueso el tubo abajo. Uy, que está pegajoso.
Ahí sí, ¿ya? El tubito lo llevé a la centrífuga y separé. Me quedó aquí la parte roja. Y hasta aquí la parte del plasma. ¿Vamos? Esto es plasma. Y lo de abajo es elementos figurados. Ahora, yo lo que voy a hacer es tomar una regla. Y con la regla la voy a poner aquí al ladito. Voy a medir esto. ¿Sí? Aquí tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y para hacerlo más fácil, los cálculos que vamos a hacer ahora, vamos a llegar que esto llega a 4. ¿Estamos? ¿Ahí sí? Nosotros con esto podemos estimar un índice que se llama el índice del hematocrito. El hematocrito indica la cantidad de volumen de tu sangre que corresponde a células, principalmente eritrocitos. Y habla directamente de la cantidad de células disponibles para el transporte de oxígeno. ¿Ok? ¿Cómo se calcula? Simplemente yo mido cuánto tengo de elementos figurados con la regla. ¿Cuánto llegó hasta aquí? 4. 4. Ese 4 lo multiplico por 100. ¿Sí? Y lo divido por el total de la sangre. ¿Cuánto es el total de la sangre? 8. 8. Si hago esta división, si es que algunos de ustedes no saben mucho de matemáticas, esto me da 50. ¿Vamos? 50%. Eso significa que el 50% de tu sangre, ¿cierto? El 50% corresponde a eritrocitos. O sea, el 50% de tu sangre es eritrocitos. ¿Estamos? Así se calcula el hematocrito. No es muy difícil, pero a veces se olvida. Y en la prueba cuando aparece, muere. No sé. No va a traer calculadora para esto, olvídelo. Sí. ¿Es demasiado básico? No. No, lo siento. ¿No? Ya, pero déjame dibujarlo entonces a ver que no te pierdas. Ahí está. ¿Ya? ¿Ya entendimos, cierto? Con eso ya dicho, podemos entender entonces que la división entre los elementos figurados y el plasma nos va a permitir, y el total, perdón, nos va a permitir determinar el hematocrito de nuestros pacientes. Ahora, en la fracción de elementos figurados hay dos fracciones. La primera fracción, que representa prácticamente el 99% de todo lo que es elemento figurado, es eritrocito. Y es la célula más abundante de la sangre. La más abundante por mucho. Por mucho, ¿eh? Y luego, acá arriba, tenemos una miserable costra. O sea, que una costra es como la nata, ¿cierto? La parte de arriba que queda en esta fracción. Esa costrita es la costra blanca y corresponde a leucocitos. O sea, las células blancas y las plaquetas presentes en tu muestra. ¿Ya? Es interesante esta prueba porque en algunos países más tropicales, no como aquí, porque aquí nosotros no es que lamentablemente, felizmente, tenemos pocas enfermedades parasitarias dentro de nuestra salud pública. ¿Ya? Entonces, hay en algunos países que hay unos parásitos que son transmitidos por las garrapatas, que pican a los seres humanos, y hay otros que también existen en algunos países más del África, ¿cierto? Que tienen la habilidad de generar unos gusanos que se meten dentro de la sangre, que se pueden detectar en esta fracción. De hecho, uno hace el hematocrito, ve la sangre, y tú ves que la costra se mueve, y cuando se mueve, significa que tiene algo vivo en esa fracción, que es precisamente este parásito que se puede estar moviendo. ¿Ya? ¿La garrapata lo hace? No, la garrapata en general, la de los perros, Rhipicephalus sanguineus,
Esa puede generar la transmisión de una enfermedad al ser humano. Pero en Chile esa enfermedad no existe. Entendimos, ¿cierto? Entonces, igual nos sirve para ese diagnóstico, cosa bastante extraña en realidad, porque no creo que muchos de ustedes vayan a hacer un examen fuera de Chile de este tipo, pero por si acaso sabemos. Ahora bien, cuando el hematocrito es menor que lo normal, es decir, que cuando el valor de la cantidad roja disminuye, aumenta proporcionalmente el plasma, a esto nosotros lo diagnosticamos con el nombre de anemia. Y la anemia puede tener 1.000.000 de causas, por ejemplo, insuficiencias renales, intoxicaciones que rompen los eritrocitos, ruptura, hemólisis, por ejemplo, dilución, es decir, que usted se le olvidó que su paciente le estaba pasando suero y le pasó 10 botellas de suero al pobre y lo sobrehidrató y otras cosas. Eso pasa cuando el paciente dice, cuando la gente que está en el hospital dice, no sé cómo calcular el goteo, y listo, lo ponen y corren las gotas, los pacientes se les diluye la sangre. ¿Ya? Cuando el hematocrito es mayor de lo normal, o sea, sube, nos disminuye proporcionalmente el plasma. A esto se le llama policitemia. Pero la causa más común de policitemia en el mundo es la deshidratación. Esta es la causa más común de policitemia, un paciente deshidratado. Pero también puede ser adaptación a la altura, cuando viven en la cima del Monte Aconcagua. Inflamación, cánceres hematopoyéticos son causas menos comunes, pero sí se pueden encontrar. ¿Ya? A ver, ¿qué tiene cada fracción? La fracción Creo que, por ejemplo, la leucemia debería aumentar, produce policitemia. Hay una enfermedad que se llama policitemia vera, que es una policitemia verdadera, una neoplasia de células de la sangre, que los eritrocitos te están saliendo mucho a la sangre. Por eso se llama así. Hay varios tipos de enfermedades de este tipo, las vamos a ver en patología. Lo importante es que ahora tenemos que adquirir el conocimiento para entender las cosas que van a pasar más adelante. ¿Ya? En la fracción de plasma nosotros vamos a tener principalmente un 90 o 92% de agua. O sea que todo esto, prácticamente todo eso, hasta ahí, que no, es H2O. Agua. Todo es agua. Y el 8% restante son proteínas. O sea que todo lo demás es una traza. ¿Qué significa una traza? Que representa el 0,0 algo, ¿ya? Del porcentaje. Es súper bajo. Si yo le pregunto cuánto porcentaje por ejemplo, de aminoácidos tiene su sangre, 0,0 algo. ¿Cuánto porcentaje de glucosa tiene su sangre? 0,0 algo en comparación con todo el resto. ¿Okay? Es súper bajo. Entonces, si el 8% son proteínas y el agua, tenemos que entender entonces que todos los fenómenos que dependen del plasma en realidad están en relación con el agua y con las proteínas. Y nada más, todo lo demás no tiene mucha relevancia en función del plasma sanguíneo. ¿Okay? Son necesarios, pero no son relevantes desde el punto de vista clínico. ¿Okay? Ahora bien, el 8% de las proteínas sanguíneas, ¿cierto? Tenemos dos grandes grupos. Una es la albúmina, que representa el 70% de todas las proteínas del plasma. O sea que la albúmina es la proteína realmente más importante dentro del plasma de las personas. ¿Representa el 70%? De todas las proteínas del plasma. O sea, el 8%. Más del 4%. Debe ser como el 6% son solamente albúmina. ¿Ya? Y el otro grupo se llaman globulinas. Las globulinas... Shh, ¿qué le pasó? Un 2. Ah, ese era un 8. ¿Ves que yo marcaba? Ya. Las globulinas son el 30% o el 20% restante y se clasifican en tres grandes grupos: globulinas alfa, globulinas beta y globulinas gamma. ¿Ya? Las globulinas alfa y beta son globulinas que participan principalmente en procesos de inflamación. ¿Ya? Pero también están presentes
cumpliendo funciones importantes dentro de la regulación fisiológica de los tejidos. Y las gamas, ustedes las conocen con otro nombre. Las gamma globulinas también se conocen con el nombre de inmunoglobulinas. O también con el nombre de anticuerpos. ¿Les suena? Las gamma globulinas. Es por eso que cuando existen edemas por falta de proteína en la sangre, la causa más común del edema es la falta de albúmina. Pero también te puede ocurrir un edema por falta de inmunoglobulina, o sea, por falta de anticuerpos. Sobre todo los pacientes inmunodeprimidos, como los que tienen VIH. ¿Ya? Ahora, eso es lo más importante. ¿Qué otras cosas puede tener el plasma? En cantidad de traza puede haber iones, como por ejemplo el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro, el bicarbonato, el ácido fosfórico, los fosfatos, qué sé yo. Hay un millón de cosas que pueden estar además de eso. Nutrientes, ¿como cuáles? Aminoácidos, glucosa, ácidos grasos, qué sé yo. Productos del desecho, como ¿quiénes? Urea, creatinina, ácido úrico, CO2. ¿Ya? ¿Y qué más? Mensajeros químicos, hormonas, citoquinas, moléculas que se tengan que liberar para señalizar, hasta bacterias, toxinas, pueden tener, o sea, varias cosas. ¿Ya? Ahora, dentro de la fracción de elementos figurados, nosotros tenemos las células. Las vamos a clasificar en 3 grandes grupos. Las células más abundantes son los eritrocitos o glóbulos rojos. Esas son las más abundantes por mucho. Luego tenemos los trombocitos o plaquetas. Esos niñitos que tienen una red, ¿cierto? Para capturar los genes patógenos. O sea, en realidad para evitar que la sangre se pierda. Y el último grupo tenemos los leucocitos o glóbulos blancos. Eso es lo que te enseñan. Pero en realidad le vamos a agregar un grupo más. Los extras. ¿Qué son los extras? Los que no son los de la película, pero que sí se pueden contratar para que la película funcione. ¿Quiénes? Tenemos las de células de cáncer, por ejemplo, metastásicos. ¿Han escuchado el cáncer con metástasis? Sí. Estas pueden ser células que están viajando por la circulación sanguínea. ¿Qué otras células más pueden viajar? Las STEM. Las células STEM son aquellas células que son madres, ¿cierto? Indiferenciadas, que lo que pueden hacer es transformarse en cualquier tejido. Cuando hay una inflamación y daño tisular, algunas células se movilizan de zonas del cuerpo para llegar a la zona dañada y reparar la zona del daño. Y pueden viajar por la sangre, ¿ya? En menor medida. Y esas también las podemos encontrar ahí. El hematocrito es una técnica bastante útil para el diagnóstico de cosas dentro de la medicina convencional. De hecho, en medicina humana, a pesar de que no es el mejor parámetro para la determinación de la anemia en un paciente, en el caso de la anemia en la medicina humana, el parámetro que siempre va a ser el mejor es la hemoglobina total sanguínea, ¿ya? Sin embargo, el hematocrito es un valor bueno porque es fácil de obtener. La hemoglobina no. La hemoglobina necesita una técnica de laboratorio especial para poder determinarla. Entonces el resultado es mucho más lento que el del hematocrito. Ahora, el hematocrito puede variar de acuerdo al estado de salud de nuestros pacientes. Por eso que lo utilizamos como técnica diagnóstica. En anemia, deshidratación, inflamaciones o todas las cosas que ya habíamos hablado anteriormente. Pero también va a depender de la edad. No es lo mismo el hematocrito de un parásito recién nacido, ¿cierto? De una persona mayor. De hecho, los niños suelen tener un hematocrito más alto que los adultos, ¿no? Y el sexo. Los hombres tienen un mayor hematocrito que las mujeres. Eso significa que el hombre, en proporción, transporta más oxígeno en la sangre que una mujer. ¿Y eso qué implicancia tiene? Una implicancia importante en el rendimiento. Cuando hablamos de rendimiento muscular, los hombres van a tener siempre un rendimiento muscular por sobre las mujeres, porque eso es fisiológicamente normal. ¿Ok? No es que ustedes sean el sexo débil, para nada. Son agresivas, de hecho. Pero significa que biológicamente tienen un rendimiento menor porque tienen menos porcentaje de eritrocitos en la sangre.
La cantidad de oxígeno también va a ser relevante para la cantidad de eritrocitos que van a tener en la sangre. Si ustedes viven en un ambiente hipóxico, es decir, con un ambiente con bajo oxígeno en total, lo que va a ocurrir es que va a aumentar el hematocrito para compensar esta imposibilidad de poder capturar el oxígeno. ¿Okay? Eso quiere decir que aquellas personas que vivan en altura, sobre todo en las zonas más altas de las cordilleras, cuando tienen poco oxígeno en el ambiente, porque hay menos oxígeno en la altura, suelen tener más eritrocitos que las personas que viven a nivel del mar. Es por eso que les digo al tiro que el rendimiento deportivo depende de la cantidad de eritrocitos que tenga en la sangre. Entonces, si usted quiere mejorar su estado deportivo y no cansarse cuando empiezan a correr detrás de la micro en la primera cuadra, ¿cierto? Tiene dos opciones de hacerlo. Una, se entrena, que es la que no queremos hacer. Dos, váyase a vivir a la punta del cerro por unas 2 semanas y vuelve y va a tener más eritrocitos. ¿Ya? Y va a ser mejor, como si hubiese hecho ejercicio. Ahora, ¿todos estos valores que están aquí creen que hay que aprendérselos para la prueba? Sí. No. Lo único que me interesa, porque no siempre te los dan, son los del hombre adulto y de la mujer adulta. Son los únicos que son relevantes, pero tampoco se los voy a preguntar de memoria. Más que esto, me interesa que lo interpreten. O sea, lo más probable es que yo les diga, un hematocrito de un paciente tiene tanto porcentaje, siendo el rango normal esto. ¿Entiendes? Ustedes me tienen que decir que tiene anemia y por qué, de acuerdo con lo que salga en su antecedente, o que tiene policitemia, etc. ¿Se entiende? Interpretarlo. Aquí tenemos una típica pregunta que hacía hace como 3 años, como 5 años en una prueba, que era una pregunta donde yo les ponía 3 tubitos de hematocrito y les decía, ¿qué hematocrito puede representar el normal? ¿Qué hematocrito es de una persona que está con una inflamación? ¿Y qué hematocrito podría ser de una persona que está, ¿cierto?, que perdió sangre hace poco? ¿Cuál creen que es el normal? La, ¿Todos están de acuerdo con que es el normal? ¿Cuál sería el del paciente que perdió sangre? El B. ¿Y cuál sería el del paciente inflamado? el C. ¿Seguros? No, porque el C tiene Policitemia. policitemia, sí, al revés. Tiene menos plasma. Tiene menos plasma. Pero una causa de policitemia era precisamente la inflamación. Entonces, este es policitemia. Entonces, este podría ser inflamado. Ya. Listo. No era tan fácil la pregunta, pero más o menos la entendieron. Bien. Hablemos de las funciones de la sangre. Desde el punto de vista funcional, la sangre tiene 2 grandes funciones. Una es el transporte y la otra es la regulación. En el transporte, que transporta la sangre: oxígeno, gases, CO2. ¿Qué es lo relevante de aquí? El oxígeno siempre viaja unido a la hemoglobina, o sea, dentro de los eritrocitos. Cuando faltan eritrocitos, el paciente está anémico, el transporte de oxígeno es mayor o menor. Menor. Perfecto. El CO2 viaja siempre disuelto en el plasma. Si el paciente está anémico, ¿se afecta el transporte del CO2? ¿Aumenta? Si está anémico. No. No hay modificación del transporte de CO2. ¿Ok? Porque al paciente lo que no puede transportar es oxígeno. El CO2 no depende de los eritrocitos, depende de la disolución dentro del plasma sanguíneo. ¿Ok? Entonces, cuando los pacientes están anémicos, lo que nos importa a nosotros es el oxígeno. No nos importa el CO2. ¿Ok? Segundo, nutrientes. ¿Qué transporta la sangre? Aminoácidos, glucosa, ácido graso y ácido. Desechos. ¿Cuáles desechos? Los que más me importan son 2. O sea, en realidad son 3. Uno ya lo vimos, el CO2. El segundo, la urea. Que nosotros en realidad la nombramos mal, porque no se debería llamar así. En realidad nosotros le deberíamos decir a esto nitrógeno ureico sanguíneo. Que no es lo mismo que la urea. Mucha gente te interpreta nitrógeno ureico sanguíneo como NUS en los exámenes de laboratorio como sinónimo de urea, pero no es lo mismo. Esto te habla de todo el tipo de nitrógeno que puede ser transportado por la urea o moléculas similares a la urea. Ejemplo, el ácido úrico. ¿Sí? O la urea. ¿Okay? Y
además de la urea o nitrógeno ureico sanguíneo, vamos a hablar de la última que es relevante. La última relevante es la creatinina, que es la molécula que deriva, ¿cierto?, de la transformación química de la creatina. ¿Se acuerdan de la creatina que estudiamos cuando estudiamos el metabolismo muscular? Entonces, esta precisamente aumenta cuando se rompen los músculos de nuestros pacientes. ¿No? La creatinina, perdón, es el mejor indicador de la función renal, porque ahí es donde se elimina el riñón. Esto es lo que elimina el riñón. ¿Estamos? Entonces, cuando el riñón se daña, la creatinina es lo que aumenta. La urea no es tan buena para indicarte la falla renal. Es la creatinina la mejor. ¿Cierto? Listo. Y las hormonas. ¿Qué hormonas tenemos? La progesterona, la testosterona, todas esas cuestiones se transportan por la sangre. Esas no son las funciones tan importantes, son más las de acá. La sangre es la responsable de la regulación del volumen corporal. ¿Cuánta agua tienen en sus tejidos? Depende de la sangre. Si usted camina todo el día y llega a su casa, se saca los zapatos y siente que tiene los pies hinchados con retención de líquido, ¿cierto? No es que estemos así, estamos reteniendo demasiado líquido. Esa situación es responsabilidad de la sangre. Algo está funcionando mal dentro del equilibrio de la sangre. ¿Ya? Segundo grupo o función, la temperatura. Ustedes, por las clases de química, debieron haber sabido que la molécula de agua es una molécula de oxígeno unida a dos moléculas de hidrógeno, ¿cierto? ¿O no? ¿Sí? Por química. Y que esta molécula tiene un polo negativo acá y tiene polos positivos acá. Y eso le permite interactuar con otra molécula de agua, generando una comunicación por carga que se llama puente de hidrógeno, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Por qué hablan tanto? Ya. Puente de hidrógeno. ¿Estamos? Los puentes de hidrógeno son enlaces débiles, pero son enlaces. Y como son enlaces, cualquier enlace en su interior acumula energía. ¿Vamos bien con esto? Bien, si los enlaces son de este tipo, covalentes como este, tienen mucha energía. Si los enlaces tienen este tipo de puente, tienen energía pero menos. ¿Ya? Lo importante es que para romper este enlace necesito agregarle energía directamente al sistema. Cuando yo le agrego energía calórica, o sea calor, esto se va a ir metiendo directamente en el enlace hasta que lo rompe en los 100 grados Celsius y el agua se evapora. ¿Se entendió? Nosotros como cuerpo tenemos en nuestra circulación, bueno, en realidad la cuerpa entera somos un 70-80% de agua. Todo nuestro cuerpo es agua. Somos una masa de agua caminando. ¿Ya? Nuestro cerebro es pura agua. Así que no se extrañen esas cosas, para que lo sepan. Entonces, si es pura agua, nosotros calentando nuestra cuerpa, el calor se almacena ¿dónde? En los puentes de hidrógeno. ¿Pero alcanza a evaporarse, romperse el puente? No, porque no alcanzamos a llegar a 100 grados Celsius en nuestro cuerpo. Entonces, el calor se queda ahí, adentro. Cuando hace calor, nosotros llevamos la sangre hacia la periferia y sudamos. ¿Y el sudor qué bota? Agua. ¿Y el agua qué contiene? Calor. Y así eliminamos el calor del cuerpo. ¿Se entendió? Entonces, la regulación del calor depende del transporte del agua de la sangre. Si la sangre lleva más sangre hacia un lugar, más calor va a haber. Por eso es que cuando ustedes se pegan, así van caminando por la calle y de repente están con el teléfono celular y hay un poste al frente y tienen la mala idea al punto de cruzarse frente a ustedes, ¿cierto? Y hacen así y de repente, ¡pah!, te pegáis, te empieza a salir cototito, ¿cierto? Y el cototito se pone rojo, ¿lo han visto, no? Rojo significa porque aumentó el flujo de sangre. Si tú lo tocas, está caliente. Pero no está caliente porque se esté generando más calor. Está caliente porque está llegando más sangre. Y si hay más sangre, se transporta más calor hacia esa zona. Así sí. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? El pH. El pH es... Dígame. La regulación del calor depende entonces de la cantidad. Sí. Exactamente. Un paciente deshidratado tiene una menor capacidad de regular su propia temperatura. Esa es la primera definición que debemos entender. Por eso es que los pacientes deshidratados
tenemos que, si se hace frío, ponerle una estufa al lado, hidratarlos con el suero, ¿cierto? Y no meterle el suelo frío, porque si no, lo vamos a destruir al pobre paciente. Ya. pH. pH se refiere, como ustedes saben, a la cantidad de nitrógeno que tiene una solución. ¿A quién le importa eso? ¿Saben qué hace el pH? Regular. ¿Por qué yo no puedo pescar la mano de... No, tú no, ya siempre te uso. De la señorita Vicencio? ¿Por qué no puedo pescar su mano y meterla en un ácido? ¿Por qué no puedo hacer eso? O sea, puedo, pero no lo voy a hacer. ¿Pero por qué? Se le va a romper. ¿Por qué se le va a romper la mano? ¿Qué hace la acidez sobre las cosas? ¿Cómo? ¿Es lo que le hace nuestro cuerpo? ¿Saben? Ah, esto es química. El pH actúa directamente sobre las proteínas. Y lo que hacen las proteínas es romper la estructura terciaria y secundaria. ¿Saben qué es la estructura terciaria y secundaria? La estructura terciaria es la que se forma por la proteína final. La secundaria son los beta plegadas, las alfa hélices. ¿Se acuerdan que las vieron? Sí, las vieron con la profe de química. No digan que no. Si no, voy a ir a acusarlos de inmediato con la profe. ¿Ya? ¿Vamos? Sobre eso, y lo rompe. Entonces, ¿qué pasa? La proteína se denatura. O denaturalización, ¿cierto? La proteína se denatura. Y si yo tengo una proteína que es así, miren, imagínense. Aquí tiene su ojito, y por aquí se come las cosas, y uno le mete este sustrato, lo mete aquí, lo rompe y lo transforma en esto y en esto. ¿Sí? Si yo denaturo esto, tomo esto y lo hago así ahora. ¿Sí? Y ahora, ¿puedo meter eso dentro de ese hoyo? No, porque el hoyo ya no existe. ¿Se entiende? Porque la forma cambió. Y al cambiar la forma, la proteína ya no funciona más. ¿Cuál es la función de la molécula? Es precisamente hacer que los ácidos que tiene la sangre se vayan neutralizando antes de que se acumulen. Y ahí tenemos el bicarbonato como el principal tampón de la sangre. Cuando hay una acidosis, o es más una falla en el pH. Sí y no. Cuando tiene acidosis, la compañía me contó algo que es bastante complejo, ¿verdad? Cuando un paciente tiene acidosis, me pregunta si la falla puede ser en la presencia de los tampones. Sí puede ser. No en esos tampones, estamos hablando del tampón de la sangre, ¿ya? ¿Sí puede ser? Sí, puede ser. La falta de bicarbonato te produce eso. Pero no es común que un paciente tenga falta de bicarbonato, porque el bicarbonato se produce en gran cantidad, sobre todo en el estómago. Ahí es donde más se produce. Entonces, si el bicarbonato se puede producir fácilmente, la causa de la acidosis generalmente es un exceso de producción de ácidos, que supera la capacidad para tampón del sistema. Pero nosotros podemos mejorar esto en el paciente metiéndole un suero que contenga bicarbonato. ¿Cierto? Hay unos como los Ringer que tienen bicarbonato en su composición. Entonces, esos sirven para los pacientes que están acidóticos. ¿Sí? Esa es la importancia de estas cosas desde el punto de vista de la clínica. Defensa. Bueno, el sistema inmunitario viaja por la sangre. Las células que producen, ¿cierto?, los anticuerpos como los linfocitos, también tenemos los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos que bajan en la sangre. Pero también los anticuerpos viajan disueltos en el plasma y las antitoxinas que pueden actuar sobre algunos venenos y neutralizarlos. Y también tenemos la coagulación como una gran función de la sangre. Cuando se rompen los vasos sanguíneos, la sangre de por sí tiene un sistema interno que le permite tapar ese vaso y evitar la pérdida de sangre en los pacientes. De aquí el sistema de la coagulación. Voy a borrar y vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Qué terrible, puedo hacer una clase con una pura diapositiva. Sí. Muchos sueños. Pero creo que está más entretenida que la materia que habíamos visto antes. A mí me gusta más. Listo. Sigamos. Dentro de los elementos figurados tenemos los... Ay, me faltó uno ahí arriba. Tenemos los trombocitos o plaquetas, ¿cierto? Los eritrocitos y los leucocitos. Las plaquetas... Uy, que fue el color.
Las plaquetas, ¿cierto? No son células, son fragmentos de citoplasma. Ya lo estudiamos en histología, ¿se acuerdan? Y derivan de una célula gigante que se llama megacariocito. Su función, coagulación. Si un paciente tiene bajo los trombocitos, ¿qué deberían esperar ustedes que tenga el paciente? ¿Anemia? ¿Trombosis? Si tiene bajo los trombocitos, tiene pocos. Poca la respiración. Pero si su función es la coagulación sanguínea. Ah, pero es que recién dijo de los cositas Estoy que hablando se... de los trombocitos, Ah, no plaquetas. Si un paciente tiene bajo los trombocitos en la sangre, ¿qué esperaría yo ver en ese paciente? no voy a decir. No coagula. Que no coagula. Entonces, ¿cómo se llamaría eso? Si yo lo viera y dijera, te faltan plaquetas. Te faltan plaquetas. ¿Cómo lo vería Me yo? voy a cruzar un poco. ¿Qué signo podría tener el paciente? No sé si tiene tanto que ver con la cicatrización. ¿Ah? ¿Aridez porque ha perdido mucha sangre? ¿Hemorragia? Exacto. Muy bien. Ahí alguien me respondió algo que está bien. Un paciente con trombocitopenia, o sea, bajo nivel de trombocitos, suele tener epistaxis, que es la salida de sangre a partir de la nariz. Ya, ese es un signo, pero hay otro más común que este. Otro más común. Un paciente que tiene falla en la coagulación suele mostrarte petequias o moretones. ¿Han escuchado eso? Pero lo tiene que decir fuerte, no lo escuché. Entonces, moretones por todo el cuerpo. Eso es característico de las personas que tienen falla en la coagulación. Porque la sangre se pierde y se pierden los tejidos. Ok. Eritrocitos, transporte de oxígeno en la sangre, su función es regular el transporte, va por la sangre mucho y también tiene una función leve, pero la tienen en el control del diámetro de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Y tenemos también los leucocitos, que son los que generan la respuesta inmunitaria y la defensa, y así como participan en fenómenos de inflamación. Hablemos de los eritrocitos. Los eritrocitos, como vimos en histología, son células que son un disco bicóncavo, es decir, que tienen un hoyo por un lado y un hoyo por el otro lado. El hoyo está ahí para que la célula tenga más espacio para depositar en su interior hemoglobina. ¿Ya? La hemoglobina es principalmente la proteína que contiene este eritrocito y está formada por dos cadenas de globinas alfa y dos cadenas de globinas beta. Esta hemoglobina alfa 2 beta 2 contiene en cada globina una molécula de un grupo M. Este grupo M está formado por un anillo que se llama protoporfirínico, que cuando se rompe y se degrada, el anillo protoporfirínico se transforma en un pigmento que se llama bilirrubina. Esa es la que te sube cuando escuchas la canción. ¿Sí? La bilirrubina. Entonces, cuando se rompe se transforma en bilirrubina. Y la otra parte del grupo E contiene el fierro, que es la molécula que se une directamente al oxígeno. Cuando el oxígeno está unido al fierro, es una reacción que forma esto. ¿Se acuerdan que lo vimos? El fierro feo, o FeO2. Este fierro es de color rojo brillante. Y es el que determina el color de tus mucosas. Por eso es que cuando te abre la mucosa, a menos que sea pigmentado, por no decir, ¿ya? ¿Cierto? Tú puedes ver el color rosado brillante de las mucosas. Y el rosado brillante no depende tanto del flujo de la sangre, sino que depende más de la cantidad de oxígeno disuelto en los vasos sanguíneos. ¿Estamos claros? Ahora bien, si el fierro no está unido al oxígeno, está unido a la molécula de glutatión que se llama GSH. Esta molécula unida al fierro tiene el color azul-violeta. Una cosa curiosa que tiene el fierro es que en la naturaleza el fierro se encuentra en la forma de fierro más 3. Ese es el fierro que tiene esta cosa, ¿cierto? La que hay en la tierra, o el fierro que tienen las plantas, fierro más 3.
Pero en los animales, nosotros utilizamos fierro más 2 como seres humanos. Este fierro más 2 es una forma, ¿cierto?, reducida del fierro. Y como seres humanos, nuestra absorción es para esta molécula. Y tenemos una muy baja tasa de absorción del fierro más 3. Es por esta razón que los pacientes que son veganos suelen tener una deficiencia en fierro en general. Porque el fierro solo se adquiere si consume alimentos de origen animal. Los vegetales te dan, hay gente que te vende el cuento de que la espinaca tiene una gran cantidad de fierro, pero ese fierro es fierro más 3. De ese fierro, en menos del 5% lo puedes absorber. Entonces, la verdad es que no tiene una gran cantidad de fierro disponible. El fierro que nosotros utilizamos es fierro más 2. Pero en la cuerpa, el fierro más 2 unido al oxígeno forma un rojo brillante. El fierro más 2 unido al glutatión se transforma en un azul violeta. Pero también puede ocurrir que un porcentaje bajo de la sangre, un 3%, se transforme en fierro más 3. Y el problema es que el fierro más 3, unido al oxígeno, se transforma en un pigmento de color negro, como mi alma. ¿Sí? Negro. Y a esta sangre se le llama metahemoglobina. Y el problema de la metahemoglobina es que el fierro más 3 tiene tanta afinidad por el oxígeno que no lo suelta. Entonces significa que ustedes están transportando moléculas de oxígeno en su sangre, pero ese oxígeno no sale en los tejidos, se queda en la sangre todo el tiempo. Y eso es lo mismo que no tuvieran oxígeno. Por eso que... ¿Pero esta no le quita el oxígeno a la que sí la tiene? Sí, Se lo también quita. lo va a hacer. Si no tiene oxígeno, el fierro más 3, sí, pero es raro que el fierro más 3 no tenga. Ahora, esta enfermedad existe. La metahemoglobinemia es una enfermedad que existe por aumento precisamente de esta forma inactiva de la hemoglobina. Pero es común que en la sangre de cualquier persona un 3% de ella contenga hemoglobina de este tipo. Entonces, todos ustedes tienen oscurecida su sangre. Todos tienen algo, una mancha negra en su cuerpo. Es para que lo sepan. Otros tienen otras partes negras, pero yo no quiero hablar de esas cosas. Ahora bien, los eritrocitos de los seres humanos, ¿Qué dice abajo? metahemoglobina. Metahemoglobina. ¿Está escrito aquí entonces? Ahí está. Ya, los eritrocitos de los seres humanos viven 120 días. Después de esos 120 días se rompen. ¿Por qué? Porque como no tienen núcleo, no tienen la capacidad de producir ARN mensajero. Y como no pueden producir nuevo ARN mensajero, no pueden reparar las proteínas que se vayan dañando con el tiempo. Entonces sus daños son acumulativos. El tiempo máximo de vida de un eritrocito es 120 días. Después de 120 días, ¿por qué se van? ¿Ah? Ah, pero yo pensé que te iba a ir en el laboratorio. No. Ah, ya, chao. Que te vaya bien. 120 días, ¿sí? Ahora, es importante que lo sepan, porque después de los 120 días, un eritrocito que estaba feliz se va a morir. ¿Sí? Y este eritrocito muerto va a ser fagocitado por los macrófagos, que son estas células, ¿cierto?, con labio carnoso. Al comerse estas células, ¿cierto?, los macrófagos van a romper la estructura del eritrocito y los aminoácidos que provenían de las globinas se van a ir a la circulación sanguínea para la formación de nuevas proteínas en los tejidos periféricos. El grupo M se va a dividir en dos cosas. Uno va a ser el fierro, que se va a unir a un transportador de fierro y se va a llevar de vuelta a la médula ósea para la resíntesis de nuevos eritrocitos, o bien se va a separar del anillo protoporfirínico y este anillo protoporfirínico se va a transformar en bilirrubina. Por eso es que cuando ustedes se golpean, si yo vengo aquí a su compañera y le hago y le pego aquí en la pierna, ustedes van a tener un moretón morado al principio, ¿cierto? Es rojo al inicio.
Cuando yo te pego es rojo. ¿Por qué es rojo? Porque salió sangre oxigenada. Y después se pone morado. ¿Por qué? Porque pierde el O y se transforma en azul violeta. ¿Sí? Pero después esos eritrocitos se van a romper por los macrófagos tisulares. Al romperse el anillo del grupo E, se va a transformar en bilirrubina y tu moretón va a pasar de morado a amarillo. Y la bilirrubina se puede volver a retransformar, si no es eliminada, en un pigmento que se llama biliverdina. Y adivinen qué color tiene la biliverdina. Verde. Y tu moretón pasa de amarillo a Verde. hermoso, ¿no? Entendimos ahora por qué Profe. los moretones pasan por todos los colores del arco iris, ¿cierto? Ya. Son súper, ¿cómo se llama? Inclusivos. Moretones. ¿Por Dígame. qué cuando dicen se me subió la bilirrubina a la cara? Ahí se le sube la bilirrubina a la cara. Pero ¿por qué dicen eso? Cuando se te rompen los eritrocitos. No, pero cuando la gente se pone roja, No, eso no es cierto. ¿no? No. Cuando la... A ver. Yo les dije en histología que cuando las guaguas nacían, ¿cierto? Se ponían amarillas. Y eso ocurría porque las guaguas tenían que transformar la sangre que tenían con hemoglobina fetal a hemoglobina adulta. Y para transformarla, rompían los eritrocitos. Entonces, si se rompen todos los eritrocitos de una guagua, esos eritrocitos después, toda la hemoglobina se separa en grupo M y en globina, y los grupos M forman bilirrubina. Entonces la guagua produce una gran cantidad de bilirrubina al momento de nacer y está amarilla, ¿cierto? Se pone amarilla apenas nace o los días siguientes. Y eso es normal, porque es por fenómenos de cambio de eritrocitos. Ahora, en una persona adulta como ustedes, no es normal la acumulación de bilirrubina. Significa que o no están eliminando la que se está produciendo, o dos, se está produciendo mucho. Es decir, se te están rompiendo todos los eritrocitos, o bien no puedes botarla. ¿Okay? Después vamos a ver cómo la biliverdina se elimina. Pero por ahora vamos a dejar esto hasta esta parte, ¿ya? Y vamos a ir avanzando. La púrpura trombótica es por algo de ¿Qué cosa? para usar el moretón. No. Púrpura. El púrpura hemorrágico, autoinmunológico. ¿Sí? Es una enfermedad autoinmune. Después te voy a enseñar la enfermedad autoinmune patológica. ¿Ahora sí? Ya. Así que ya sabes, si se enferma, vayan al veterinario. Yo lo atiendo mejor. Esto ya lo vimos. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos? No sé si lo vimos. Sí, lo vimos. Pero no lo vimos en histología. ¿Cómo? Dijimos que existía y que esto era importante, pero que no lo íbamos a ver en detalle en histología porque lo íbamos a ver más en detalle en fisiología. Entonces quiero que sepan que la hematopoiesis es el fenómeno de formación de eritrocitos en la médula ósea o de células de la sangre. Estas se producen a partir de una célula madre stem o célula madre pluripotencial, que dependiendo de las señales que reciba se puede transformar en un progenitor linfoide común o en un progenitor mieloide común. Si se transforma en un progenitor linfoide común, puede tomar el camino del linfoblasto y linfocito T o linfoblasto y linfocito B. ¿Ya? En el caso de los progenitores mieloides comunes, esto puede tomar dos caminos: transformarse en un progenitor granulocítico monocítico o transformarse en un progenitor eritroide megacariocítico. El progenitor eritroide megacariocítico se va a transformar en eritrocito siempre y cuando tenga eritropoyetina, que es la hormona que induce la producción de eritrocitos. Después vamos a conversar de eso. Y el progenitor eritroide megacariocítico se puede transformar en un megacariocito y plaquetas si es que tiene trombopoyetina, que es la hormona que induce la formación de trombocitos. En el caso de los progenitores granulocíticos monocíticos, continúan su camino de diferenciación en unidades formadoras de colonias granulocíticas monocíticas o unidades formadoras de colonias granulocíticas, siempre y cuando tengan las señales inducidas por una enfermedad que generen el aumento de estas colonias. Si la enfermedad induce un aumento de los monocitos, esto se va a terminar en el camino monocito. Si es que la enfermedad induce un aumento de los neutrófilos, vamos a tener un aumento de los neutrófilos. Y sabemos que los neutrófilos aumentan cuando hay infecciones principalmente bacterianas. Entonces, en este caso, las señales inducidas o liberadas por bacterias son las que inducen una formación de neutrófilos en la médula ósea a partir de esta colonia. Mientras que en el caso de las colonias formadoras de
granulocitos tenemos eosinófilos, que se producen principalmente en respuestas parasitarias, y los basófilos, que son alérgicos. ¿Ya? Es importante que me sepa el nombre de la unidad formadora de colonia granulocítica, monocítica y su unidad formadora. No, jamás voy a preguntar esta estupidez, a nadie le interesa. Pero sí esta estupidez que está acá abajo. Y eso sí me interesa, porque vamos a conversar de eso. Yo no me acuerdo si lo pasé listo o no, porque tengo una confusión de qué pasé en una universidad y qué pasaba en la otra, así que estoy medio confundido. Pero vamos a pasarlo todo desde el principio. Solo quiero que sepan que desde que la eritropoyetina llega, hay una serie de caminos hasta formar el eritrocito. Es decir, que no es absoluto. Aquí al menos hay 6 pasos, y en esta representación solo me muestran 4. ¿Ya? Y es importante que lo tengan claro. Y en el caso de los megacariocitos, es lo mismo. No es que esto pase a un megacarioplasto y de ahí a un megacariocito, porque hay un camino entre medio de más cosas o estadios intermedios, que todavía no están representados en esta imagen. Pues vamos a ir a hablar entonces de la eritropoyetina, ¿perdón? Y la trombopoyetina. Entonces, expliquemos un poquitito cómo funciona este sistema. ¿Le expliqué algo del riñón o no? No. Si no sé con qué universidad hablé, estoy todo confundido. Estoy viejo yo. Quería retirarme. A ver, cuando hablamos del sistema de los glóbulos rojos ustedes saben que transportan directamente el oxígeno, ¿cierto? Eso es lo que transportan los glóbulos rojos en su mayoría. En la cuerpa existe una zona que se ubica directamente en conexión con la arteria aorta, que es la arteria renal, que riega directamente los riñones. Entonces, si este es un riñón, por aquí entra la arteria renal, ¿sí? Al llegar a la arteria renal, al riñón, este riñón tiene 2 zonas. Una zona central, que se llama médula, que la vamos a ver en histología, y una zona superficial que está por fuera, que se llama corteza. La médula es la corteza renal, ¿sí? La sangre que llega a través de la arteria renal entra y se va por unas arterias que se van hacia la corteza directamente, que se llaman arterias arqueadas o arcuatas. ¿Ya? E irrigamos directamente toda la corteza. La corteza está recibiendo primero los eritrocitos, y las células que están aquí, ¿cierto?, están súper felices porque el oxígeno está medio loca, ¿cierto? Si una con un ojo chico y el otro grande, ¿cierto? Porque se están llenando de alta cantidad de oxígeno. Sin embargo, cuando termina el proceso de irrigación de la corteza, recién lo que queda, el concho que le dejó, ¿cierto?, se va hacia la médula. Entonces, siempre en la médula, las células que están aquí en la médula son células que están relativamente, ¿cierto?, tristes, porque la cantidad de oxígeno que reciben es baja en comparación con la corteza, porque la corteza se lo queda todo. Es como que yo le entregara a ustedes 10 7 en un lápiz. Entonces yo empiezo así: te doy un 7, 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 te doy un 7. Ya no me quedan. Ya no me quedan, ya no me quedan, ya no me quedan, ya no me quedan. ¿Se entiende? Es lo mismo lo que le pasa a la pobre médula. No le queda oxígeno. Entonces, la médula, ya vive en un ambiente que está relativamente, no es total, relativamente hipóxico. O sea, con bajo nivel de oxígeno en el tejido. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ahora bien, si un paciente tiene pocos eritrocitos, los poquitos que le quedan se van por esta circulación y llegan a la corteza, y la corteza, ¿qué les va a quitar a esos pobres eritrocitos? El oxígeno. Y aquí ya quedó sin oxígeno. Entonces díganme ustedes qué pasa con la miserable pobre médula, que antes ya recibía poco, ahora no va a recibir absolutamente nada. O sea, la pobre, como no recibe nada, lo que hace es producir en sus vasos sanguíneos eritropoyetina. Esta eritropoyetina se va por la circulación sanguínea
y llega a la médula ósea, donde se ubica, ¿cierto?, la célula madre, para que se transforme en eri y los eritrocitos aumenten en la circulación sanguínea, asegurando que llegue más oxígeno a la médula. Perfecto, lo entendí. Si es que no Entonces, si es que la médula no liberara la eritropoyetina, el paciente tiene anemia. Ejemplo, muy bien. ¿Este de diálisis es por una lejos? Sí, pero es porque en un paciente que está con insuficiencia renal crónica, es decir, esto se rompió, no existe, o se degradó, o está cicatrizado, qué sé yo, no hay ni médula ni corteza. Y si no hay médula, ¿se produce eritropoyetina? No. Entonces es normal que un paciente con insuficiencia renal crónica esté anémico al mismo tiempo. ¿Cierto? Es súper común. O sea, sí Y caga por eso es que le ponen eritropoyetina a los pacientes con anemia. ¿Ya? Nos vamos al sistema de la trombopoyetina ahora. Aquí tenemos plaquetitas. Esas son las plaquetitas. La hígada, ¿cierto?, de la cuerpa, este es el hígado, ya vamos a poner hígado. El hígado produce una hormona constantemente todo el tiempo, sin necesidad de ningún estímulo. Siempre la produce porque es parte de sus moléculas producidas por él. Esta molécula es la trombopoyetina o TPO. Siempre se produce. La TPO, cuando llega hasta la médula ósea, hace que la célula madre, ¿cierto?, se transforme en un megacariocito. ¿Sí? Y este megacariocito que está acá, el megacariocito va rompiendo sus patitas y de ahí se van formando las plaquetas. ¿Estamos viendo ahí? ¿Cómo se controla la producción de esta trombopoyetina o la regulación de las plaquetas? Porque si fuera así el sistema y el hígado está produciendo constantemente trombopoyetina, todo el tiempo estaríamos produciendo una gran cantidad de plaquetas. Y eso no es así. El cuerpo produce plaquetas solo cuando las necesita. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque estas plaquetas son hambrientas. Si ustedes las vieran así, son así. ¿Sí? Tienen hambre, ganas de comer cosas. ¿Y qué es lo que se comen? A la trombopoyetina. La destruyen. ¿Vamos? Entonces, si un paciente tiene alta cantidad de plaquetas, ¿qué va a pasar con la trombopoyetina que hay circulando? Se la van a comer toda. ¿Y va a llegar a la médula ósea? ¿Se van a producir nuevos megacarocitos? No. ¿Y van a bajar las plaquetas? ¿Y si bajan las plaquetas, alcanzan a comer toda la trombopoyetina? No. Por lo tanto, alcanza la médula ósea y se producen más megacarocitos y nuevas plaquetas. Así se regula. ¿Se entendió? ¿Qué pasa si un paciente tiene cirrosis hepática? ¿Produce o no produce trombopoyetina? No. Y por lo tanto, ¿qué va a tener esta paciente fallada? La coagulación. Perfecto. ¿Se entendió? Ya. Bueno, esto es fisiología pura. ¿Y entendiendo patología desde fisiología? ¿Qué me da el break? Ah, no sé. No quería darte vida libre. Ya salga, ¿no? Vamos. Queremos que Fabiana ponga su... Porque es terrible que me esté aprendiendo los nombres de ustedes. ¿Papá? No, po. Gasto neuronas en algo que no tengo que aprender. Me interesa para no decirlo más. No, me lo aprendo siempre. Después ya me tienen que traer la prueba y ya ni siquiera veo el nombre, simplemente llego y le pongo la nota. Aquí no ha llegado. No, todavía no he llegado a ese grado, pero dame paciencia, ustedes son 50. Estoy seguro que muchos de ustedes no saben cuál es mi segundo nombre. Ay, sí. Alejandro. No, Jorge Risa. Ah, no lo sabe, mira, ¿viste? Hola, Felipe. Lo vi ahí. Ya. Cumpleaños, porque no. ¿Hasta mi cumpleaños? Voy a aprender. Jamás me han saludado a mi cumpleaños. ¿Pero cuándo es?
Oh, hoy día es el día del profesor. y le hice clase. Feliz cumpleaños. El único que me saludó con todo David. Feliz día, ¿verdad que el día del profesor? Nadie me quiso saludar salvo David. A mí se me olvidó. Ah, ¿y yo ahora? Ahora usted, po, pero ahora Pero más mi regalo. No me ven el regalo. No, quiero todavía. Todavía. Dígame ahora. Es como el video de TikTok todavía. Ya. Con veneno. Sigamos. Vamos a hablar ahora del proceso de absorción del fierro. Esto intentó ser una célula. Créeme que en el color de la diapositiva se ve bastante mejor que lo que se ve acá. Hay una- Porque se supone que esto es celeste y se nota muy bien, pero no sé qué pasó con este proyecto. Entonces, imagínense que estos son las células del epitelio intestinal y estas estructuras son las microvellosidades que tienen estas células. Por lo tanto, hacia acá está el lumen y hacia acá está la base o la membrana basal. Y de aquí contactamos hacia la sangre. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la dieta nosotros consumimos fierro. Hay dos formas de consumir el fierro. Como fierro más 2 o como fierro más 3. Si te comiste carne de vacuno, consumiste fierro más 2. Si te consumiste una lechuga o una espinaca o esas cosas, ¿cierto? Consumiste fierro más 3. El único problema que tiene nuestra cuerpa es que en la superficie de la célula intestinal no existe ningún transportador que sea capaz de mover algo que tenga 3 cargas positivas. Eso no existe. Ningún ion de 3 cargas positivas se puede absorber. O sea, no sirve la espinaca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existe una enzima que se llama citocromo B-duodenoreductasa que se encuentra en la superficie de las células intestinales que es capaz de tomar o hacer una reacción química con cualquier molécula de carga eléctrica más 3 y transformarla en más 2. Tiene una baja eficiencia, pero lo puede hacer. Entonces, este fierro más 3, en su forma de fierro más 3, se transforma en fierro más 2. Y este fierro más 2 ahora puede pasar por un transportador de iones de 2 cargas positivas, que se llama el DMT1 transportador de cationes divalentes. Entonces, a través de esto ingresa a la célula y tenemos ahora fierro más 2 dentro de la cuerpa. La otra forma de obtenerlo es directamente absorber un grupo M. Eso cuando consumimos sangre directa, o sea, cuando somos vampiros, ¿ya? Pero también ustedes lo hacen cuando tienen una herida y empiezan a chupetearse la herida, están comiéndose su propia sangre. Y cuando te comes el pollo, ¿cierto? Te comes esas cosas negras que hay en el pollo, que son la sangre del pollo. Y cuando te comes la pireta, ahora le hacía asco. ¿Cierto? También tiene cierto también tiene sangre. Se pasa. ¿Qué? Está. Entonces, este grupo se puede absorber directamente y a través de la hemoxigenasa se puede sacar el fierro más 2 y tener como fierro más 2 en el interior de la célula. Ahora bien, dentro de la célula, el fierro más 2 va a ser almacenado en una proteína que se llama ferritina. La ferritina es una proteína que captura el fierro. ¿Por qué es relevante que sepamos? Porque todo tejido que tenga capacidad de almacenar fierro lo va a hacer a través de la proteína ferritina. Y esto lo hace la célula intestinal, el hígado, y también lo pueden hacer células como los macrófagos o monocitos sanguíneos. Y nosotros podemos en exámenes de laboratorio medir la cantidad de fierro unido a ferritina para saber si los pacientes tienen suficientes depósitos de fierro para poder compensar una falta de fierro en la anemia. Ferritina. Ahora, curiosamente, la célula es incapaz de transportar cargas eléctricas de 2 cargas en la parte inferior hacia la sangre y tiene un transportador para fierro más 3. Yo creo que se hubiese ahorrado todos los problemas si hubiese puesto este acá y el otro acá, pero la verdad es que lo hizo al revés todo en la célula. Entonces, aquí atrás tiene un transportador exclusivo para fierro más 3. Ese se llama fierroportina o puerta del fierro. Para poder sacar el fierro de la célula intestinal, del macrófago o del hígado,
tenemos que transformar nuevamente el fierro más 2 en fierro más 3. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tomamos el fierro más 2, lo pasamos a una célula, o sea, una proteína, perdón, que la va a oxidar, que se llama efaestina, y la efaestina transforma el fierro en fierro más 3, y de fierro más 3 sale por la ferroportina y se une a la transferrina o transferritina, que es lo mismo. Y la transferrina lo va a poder transportar directamente hacia la médula ósea. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? No hay problema con esto. Bueno, sí. Este fierro tiene que ser transformado de nuevo en fierro más 2. O sea, la célula va a volver a hacer el mismo fenómeno ahora en la médula ósea. Pero la transferrina se puede medir en la sangre. Y tú puedes ver cuánto fierro del disponible en el cuerpo está disponible para la médula ósea al momento de generar eritrocitos. Entonces, esto te permite conocer los depósitos del fierro en el paciente. Y esto te permite conocer el fierro que se está transportando para la síntesis de eritrocitos directamente en ese paciente. Y son dos de las pruebas que se utilizan para diagnosticar anemias ferropénicas, o sea, cuando los pacientes tienen anemias por falta de fierro en la circulación sanguínea. Creo que la transferrina transporta fierro más 3. Sí. Ahora, este problema, este complejo es mucho más raro de lo que ustedes crean. Claramente tienen que aprenderse todas las flechas de esta diapositiva. Qué bien. Entonces, Ahí ya le faltó dijimos borrar. que los eritrocitos se van por la sangre, llegan a la circulación, viven 120 días, después de los 120 días se rompen y los macrófagos los destruyen, se libera el grupo E, se une el fierro más 3 a la transferritina y de la transferritina se va hacia el hígado, aquí se puede almacenar como ferritina o bien transportarse directamente hacia la médula ósea para la formación de nuevos eritrocitos en la eritropoiesis, ¿cierto? Por su parte, los anillos pirólicos del grupo M pueden transformarse en biliverdina, bilirrubina, esto debería ser al revés, bilirrubina, biliverdina, y de la biliverdina irse a la bilis, salir hacia afuera, degradarse de nuevo y irse a la sexta. Esto es interesante porque ustedes deberían hacerse una pregunta existencial que todo el mundo se debería hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿por qué cuando usted come un tomate rojo, amarillo o naranjo, la caca le sale café? Es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Curioso, ¿no? Si comimos comida de colores. Si tú te comes un cereal Trix, ¿haces caca de arcoíris? No. Sería divertido. Cuando uno come choclo. Oiga, La beterraga. Pero es una pregunta que todos deberíamos hacer. Y esto pasa porque el método de eliminación de la bilirrubina sanguínea es a través del hígado. El hígado toma esta bilirrubina, la conjuga y la puede eliminar a través de la bilis hacia las heces. En las heces la bilirrubina puede transformarse en biliverdina, si es que no lo ha logrado, o bien en neurobilinógeno o estercobilina, que tiene un color café. Entonces, ¿qué pasa? Le estamos tirando una pigmentación verde, amarilla y café a las heces en gran cantidad. Y eso las tiñe de color café. Y el paciente entonces hace caca con color café. Ahora bien, ¿qué pasa con la beterraga? Bueno, la beterraga tiene pigmentos que no se absorben. Entonces siguen de largo y te dejan la caquita rosada brillante. Ahora, si tú consumiste choclo, no lo degradaste. Entonces el choclo salió intacto. Salió, ¿cierto? El ollejo. Amarillo, ¿cierto? Completo por tu sangre. ¿Ah? Y sale como... No, pero no todo el choclo lo masticas. Tú cuando haces así, comes choclo, haces... masticas, crees que masticaste todo el choclo, pero no. Hay algunos granos que pasan intactos, directamente en el intestino. Y esos son los que tú ves al final. Porque el ollejo no tiene color. ¿Ya? Si entendimos que este es el método de eliminación de la bilirrubina y que la bilirrubina eliminada por el hígado es la responsable de la pigmentación de las heces, podemos entender entonces por qué los pacientes que tienen falla hepática suelen tener heces blancas. Porque no las pueden teñir. A menos que les dé beterraga. Ahí se van a morir de un infarto, que le van a salir rojas brillantes las veces que están teniendo
sangre, las heces, ¿ya? Profe, ¿qué pasa si los macrófagos no se comen a los eritrocitos? Los eritrocitos, o sea, la bilirrubina se va a formar igual en la sangre por un proceso más lento. Pero los macrófagos, si no tienes macrófagos, probablemente te vas a morir porque no tienes respuesta inmunitaria. Ya. Vamos a hablar de la coagulación y ahora es cuando los quiero estresar. La coagulación es un sistema que evita la pérdida de sangre en los vasos sanguíneos cuando estos pierden la continuidad, es decir, se rompen. Este proceso tiene como rol evitar la pérdida de sangre, evitando la pérdida de volumen sanguíneo y la presión sanguínea, y al mismo tiempo prevenir las infecciones que puedan ingresar por la ruptura del vaso sanguíneo. El proceso de la coagulación se dice que es una cascada, pero no es una cascada real. ¿Vamos? En este fenómeno, A tiene que activar a B, B tiene que activar a C, C tiene que activar a D, D a E a F, G, H, I y así. Nosotros vamos a ver qué cosas son A, qué cosas son B y cómo se activan. Lo que sí me parece que es relevante es que antes se pensaba que la coagulación ocurría en el plasma. Pero ahora sabemos que la coagulación ocurre en la superficie de las células epiteliales del endotelio vascular. ¿Ya? Todas las células unidas en su superficie se van uniendo las moléculas de la cascada de la coagulación, generando la coagulación de este vaso sanguíneo. La coagulación normal de una persona debe estar entre 3 a 5 minutos. ¿Ya? Cuando un paciente tiene una herida, en 3 a 5 minutos máximo se debería cerrar. Normalmente se cierra mucho antes, ¿ya? Pero ese es el tiempo máximo. Ahora, si este aumenta, se asocia a un proceso patológico. Cuando ustedes le ponen heparina a los pacientes, ¿cierto? Para poder abrir las vías, lo que estamos haciendo es evitar la coagulación, porque la coagulación es un fenómeno que depende del calcio. Y cualquier quelante de calcio, es decir, una molécula que robe el calcio y lo saque, hace imposible la coagulación. Ejemplo, heparina. Pero también podría ser, por ejemplo, el EDTA o EGTA. Los tubos de tapa morada, que son los que ustedes utilizan para sacar muestras de sangre para hemograma, son tubos que contienen adentro EDTA. Y eso hace que la sangre que metieron adentro del tubo no pueda usar el calcio para poder coagularse. Entonces nunca se coagula. Por eso que no pueden sacarle sangre a un paciente con otro tubo que no sea el de tapa morada, porque es el único que trae como coadyuvante EDTA. ¿Ya? Listo. Vamos a hablar un poco de la coagulación y cómo ocurre. La coagulación es un fenómeno que termina en esto que se llama el tromboplaquetario y que tiene 3 etapas. Respuesta refleja, hemostasia primaria y hemostasia secundaria. Y como me encanta estresarlos, yo se las voy a explicar de memoria en la diapositiva. Está aquí la diapo, pero las vamos a hablar de memoria. ¿Qué significa eso? Que si yo me la aprendí, ustedes también. Los voy a descargar. Vamos a hacer el monitoreo. Imaginemos lo siguiente. Vaso sanguíneo feliz. En el interior del vaso sanguíneo fluyen eritrocitos y todo el plasma sanguíneo. ¿Sí? Ahí van los eritrocitos en el vaso sanguíneo. Cuando los eritrocitos van en el vaso sanguíneo, la cantidad de líquido presiona las paredes. ¿Se acuerdan que nosotros cuando empezamos la clase dijimos que los líquidos hacían una fuerza que los empujaba, que se llamaba presión? ¿Se acuerdan? Sí. Esta presión es lo que ejerce el agua sobre la pared del vaso sanguíneo. En este caso, la sangre sobre el vaso sanguíneo. Esta presión es regulada a través de un sistema nervioso que es el único que tiene control sobre los vasos sanguíneos, que es el sistema nervioso simpático. ¿Ya? Ahora bien, cuando ocurre una lesión, el vaso sanguíneo se rompe, ¿sí? Porque le rompieron el vaso sanguíneo, los eritrocitos salen y se pierden, ¿cierto? Y dicen, somos libres al fin, y salen del vaso sanguíneo. ¿Estamos claros? Esta ruptura va a hacer que la presión que hay antes del vaso sanguíneo, antes de romperse, después del vaso sanguíneo disminuye, porque no hay suficiente sangre para empujar las paredes. Porque si era la fuerza que ejercía la sangre sobre las paredes, si yo le quito sangre, hay menos fuerza.
¿Se entiende? Ujú. Entonces baja la presión. Al bajar la presión, el simpático lo va a sentir. ¿Y qué va a hacer el simpático? Un fenómeno de vasoconstricción. Entonces, lo primero que vamos a tener cuando ocurre una herida y se rompe un vaso sanguíneo es una respuesta refleja mediada por el sistema nervioso simpático que ejerce una vasoconstricción inicial en el vaso sanguíneo. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero no es lo único que va a mantener esta contracción. La vasoconstricción del sistema nervioso simpático es transitoria, no es una vasoconstricción permanente. Al mismo tiempo que se rompió el vaso sanguíneo, si esta era la célula endotelial y aquí se rompió, la pobre célula está toda muerta porque la dañaron, ¿cierto? La célula eliminó de su citoplasma varias moléculas. Dentro de ellas elimina algunos factores que no viene al caso estudiarlo en este momento, que mantienen la vasoconstricción, ¿ya? Pero al mismo tiempo elimina unas moléculas que hay dentro de su citoplasma, que están en unos gránulos que se llaman gránulos de Weber-Palade. En histología estaban, ¿ya? Los gránulos de Weber-Palade, que contienen en su interior un conjunto de proteínas, entre ellas una se llama factor tisular y el otro se llama factor de von Willebrand. ¿Sí? El factor tisular y el factor de von Willebrand. Hasta aquí ocurrió la fase homeostática de la coagulación. O también conocida como respuesta refleja. ¿Sí? Esa es la primera parte. En la segunda parte vamos a entrar a lo que se conoce como hemostasia primaria. Profe, disculpe, Cállese. la... No, dígame. No, ya no lo No, pero En la fase de la coagulación es solamente cuando hay heridas, cuando se rompe un vaso sanguíneo, independiente del tamaño. dependiente de la herida. Puede ser una herida. Ya. Igual va a haber esto. Ahí solamente ocurre la fase de reflejo. En todas las tres etapas que te voy a enseñar pasan siempre y cuando se rompe un vaso sanguíneo, independiente del tamaño. Ah, ya. ¿Ya? Listo. Entonces nos vamos a la hemostasia primaria. Hasta ahora, entonces nos vamos a quedar con el vaso sanguíneo acá roto para explicar un poco lo que está pasando, ¿cierto? El vaso sanguíneo hizo vasoconstricción, entonces va a estar así. Ahí está la ruptura. Y por ahí se está saliendo menos eritrocitos. Eso fue lo que consiguió la vasoconstricción, que llegara menos sangre. ¿Sí? Pero al mismo tiempo que se había roto el vaso sanguíneo, se liberó desde el endotelio vascular, desde su citoplasma, una proteína que estaba afuera, que era el factor tisular o el factor de von Willebrand. Nosotros nos vamos a quedar con el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand es una proteína súper linda, porque tiene una carita feliz. ¿Ya? Esta proteína tiene dos bracitos. ¿Sí? Los bracitos en realidad se llaman dominios. Uno de los dominios que tiene el factor de von Willebrand tiene una alta afinidad por el colágeno de tipo 1. El colágeno que está presente en los tejidos conectivos. ¿Sí? Y por otra parte, el otro dominio que se encuentra acá es un dominio que se une a una proteína que se llama glicoproteína X o 10, ¿cierto? Bla, 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 que está presente en la membrana plasmática de las plaquetas. ¿Estamos hasta ahí? Cuando el factor de von Willebrand sale del interior del endotelio. ¿Sí? Pero como la ruptura rompió el vaso sanguíneo,
toda la sangre ahora cayó hacia el interior del tejido conectivo. Y en el tejido conectivo había colágeno. ¿Se entiende ahora qué está pasando? Entonces, el colágeno que estaba ahí va a ser unido por el dominio de unión a colágeno. Y todos nuestros factores de von Willebrand se nos van a unir al colágeno. ¿Sí? El factor de von Willebrand entonces va a quedar unido firmemente a la molécula de colágeno. Pero no solo se está perdiendo factor de von Willebrand desde la sangre, sino que no están saliendo solo eritrocitos, también salen ¿qué células? Las plaquetas. Y las plaquetas que están saliendo, ¿cierto? Ahora van a ser agarradas por el factor de von Willebrand, por el otro lado, ¿se entendió? Porque se une a la membrana plasmática al otro dominio. Como resultado de esto, nuestra plaqueta, que estaba feliz, ahora es una plaqueta estresada. Yo. ¿Sí? Esta plaqueta estresada, una vez que se unió al factor de von Willebrand, libera o vomita, ¿cierto?, algunos factores, entre ellos dos, el tromboxano A2 y el factor activador de plaquetas, o PA. Y estas dos moléculas toman nuevas plaquetas y las pegan al sistema. ¿Sí? Como resultado de la hemostasia secundaria, en la zona donde hubo una ruptura del vaso sanguíneo, se nos está formando un tapón de puras plaquetas. Este tapón solo tiene plaquetas, no tiene eritrocitos. Se le llama trombo. Y eso es lo que está obstruyendo la pérdida de sangre. Hasta esa etapa. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Hemostasia secundaria. Los pacientes con falla en el factor de von Willebrand, que es una de las enfermedades sanguíneas genéticas más comunes en el ser humano, son incapaces de hacer la hemostasia primaria. No pueden hacer hemostasia primaria. Y por lo tanto tienen una falla en la coagulación, porque no pueden hacer esta etapa inicial. Ahora bien, nos vamos a la siguiente. La hemostasia primaria, terminó con... La hemostasia primaria terminó con la generación de un trombo plaquetario inestable en la zona. Si ese trombo plaquetario sigue ahí, ese trombo se va a ir arrastrado por la circulación hacia otras zonas del cuerpo y puede generar infartos. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es transformar este trombo en algo muy estable, que se llama coágulo. Y que es distinto al trombo, porque tiene otro tipo de células incorporadas en su interior. ¿Estamos viendo ahí? Ahora, ¿qué es lo que tengo que recordar? Los coágulos, cuando están en el interior del cuerpo, son húmedos. Pero cuando ustedes tienen el coágulo por fuera, se forma una costra. ¿Ya? Y eso es las costras moradas, oscuras, feas, horribles que se hacen cuando se golpean, cuando van caminando o cuando se cortan el dedo, qué sé yo. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se inicia el proceso de la formación de la costra? Para eso vamos a regresar al factor tisular. El factor tisular va a iniciar este camino. ¿Qué diablo es el factor tisular? El factor tisular es una enzima. Es capaz de tomar una proteína que se llama el factor 7 de la coagulación. Si no saben romano, esos 7. ¿Ya? Y lo va a transformar en 7 activado. ¿Sí? Para que este fenómeno de activación ocurra, se necesita de calcio. Si no hay calcio, este fenómeno no ocurre. ¿Estamos? El 7 activado es un factor que al activarse puede ahora activar otro factor. El factor 10 de la cascada de la coagulación. Si no sabe romano, eso es 10. ¿Sí? Y lo va a transformar en 10 activado. ¿Sí? Este fenómeno que estamos estudiando aquí
se le conoce como la vía extrínseca de la cascada de la coagulación. ¿Eso significa que existe otra vía? Sí. Al mismo tiempo que está ocurriendo todo esto, se había liberado una proteína desde la sangre que se llama quininógeno de alto peso molecular. ¿Sí? El quininógeno de alto peso molecular es una proteína que puede reaccionar con el colágeno. Normalmente esta proteína no tiene contacto con el colágeno porque los vasos sanguíneos en su interior no tienen colágeno. Solo hay afuera del vaso sanguíneo. Y para que el colágeno pueda tomar contacto con el quininógeno que está circulante, la única forma de obtenerlo es rompiendo el vaso sanguíneo para que salga el quininógeno y contacte al colágeno. ¿Ya? Este quininógeno de alto peso molecular más el colágeno van a reaccionar con el factor 12 de la cascada de la coagulación. Si ustedes no saben romano, ese es 12. ¿Sí? Y van a terminar generando al factor 12 activado. Para la activación del factor 12 se necesita de ¿Cómo estáis bien? En fisiopatología vamos a estudiar que el quininógeno de alto peso molecular va a seguir una vía que se llama la vía de la quinina, que va a resultar en un proceso de inflamación. Por eso es que cuando se cortan, siempre se les inflama la zona en donde se cortaron. ¿Ya? Nosotros nos vamos a quedar con esta parte, no con ese camino, porque ese camino es más complejo y la verdad es que no es de fisiología, es de fisiopatología. Entonces, eso lo vamos a ver el próximo semestre. Ahora nos vamos a ir a estudiar el factor 12. Factor 12 es un factor que, cuando está activo, es capaz de romper a otro factor de la cascada de la coagulación. Este es el factor 11, el numerito. Y se transforma en, ¿adivinen qué? Si no sabe romano, eso es 11. El 11 activado, ¿cierto?, puede amplificar la vía por el factor 8. Y del 8 nos regresamos al 11. ¿Ya? Pero eso da igual, a nadie le interesa. Lo que me interesa del factor, olviden el 8 ya, porque todavía no necesito que lo sepan. Pero el factor 11 toma el factor 9. Y el 9, adivinen qué se va a transformar. No activado. Y el 9 activado es capaz de tomar al factor 10 y lo transforma en. Ya ambos llegan al mismo punto en la coagulación. A esta vía se le llama la vía intrínseca. Todavía no sé qué día lo estamos haciendo. Llegamos al factor 10. Factor 10 activado puede tomar una proteína circulante que se llama protrombina. Y lo va a transformar, que es el factor 2 de la cascada de la coagulación, pero a nadie le interesa, en una proteína que se llama trombina. ¿Sí? La trombina es capaz de tomar ahora el fibrinógeno y lo va a romper en una proteína que se llama fibrina. ¿Sí? La fibrina es una proteína larga como el colágeno, pero que es muy pegajosa, es adherente. Se pega todo. ¿Vamos? Y esto se va a depositar aquí encima. Entonces, como resultado de esto, las plaquetitas que estaban todas unidas a la otra, se lo están cubriendo de una red de fibrina. ¿Sí? Como la red de fibrina es pegajosa y adherente, ahora no solo las plaquetas se van a pegar a esta red de fibrina, también los eritrocitos. Y el coágulo, que antes solo era de plaqueta, ahora también contiene eritrocitos de color rojo que se van a ir poniendo morados. Y por eso los coágulos son morados y las costras son moradas. ¿Sí? Y también se van a pegar leucocitos, o sea, glóbulos blancos y otras cosas más, transformando esto en un coágulo definitivo.
Sin embargo, el coágulo dura poco tiempo. O sea, puede durar más que un trombo, pero dura poco tiempo si se trata de una costra. Para eso, la fibrina puede ser estabilizada, cuando se produce, por el factor 13 de la cascada de la coagulación, que también se le conoce como el estabilizador de la fibrina. Y esto va a permanecer así hasta que el vaso sanguíneo se renueve. Cuando el vaso sanguíneo se renueve, el coágulo va a ser disuelto y la fibrina va a ser cortada. Y yo puedo medir el corte de la fibrina en la sangre para estudiar el estado de evolución de una coagulación en un paciente. ¿Estamos? Esa es la hermosa y linda coagulación de memoria. Listo. Quiero verlo en la prueba, no la estoy La mañana creo que. Ay, Dios mío. ¿De fundir el cerebro? Sí. No más. Nos tenemos que aprender Todo. eso de los... Sí. Todo. Ya, voy a borrar la pizarra. Todo. Pero no le había sacado fotos a Fabiana. No, yo no le saqué. Pero ¿por qué no le sacaste cuando te hicieron la videopasada? Que ¿Qué? alguien le mande la foto, por favor. Borre bien, sí, po. Interesante. Esta es la mejor parte. Me encanta enseñar estas cosas. Ah. Borre bien, oiga. Borre bien. Está- Alejandra, ¿Qué? ¿quieres morir? No, yo ya estoy destinada a sentencia. Mire cómo dejó la pobre pizarra. Pero, por ejemplo, alguna pregunta asociada a la cascada de la coagulación. Como Un paciente que le falta el factor 12 de la cascada de la coagulación, ¿qué bien no puede hacer? Ah, así. Me cae mal. Ya se murió. La hemofilia es por la falta de un factor de la coagulación, el 8 o el factor 9. Así que ahí puedes entender la vía de la hemofilia. Ya. Ya, fase homeostática. Ejemplo, fase de hemostasia primaria y de adhesión plaquetaria. Vía extrínseca, vía común y vía intrínseca a la cascada de la coagulación y todos los factores que intervienen en este fenómeno. Listo. Ya no más. No más. No, sí. No. Me queda esto, eso. Nada, nada. Antes de No, corazón. tranquilo. Son 4 tiempos. La hago ¿Cuánta rápido. fecha para la prueba todavía no? No. La próxima semana hacemos la prueba listo. La próxima semana hay control de fisio. El jueves. Uy, es difícil. Sí, de esta que vimos ahora. Incluida cascada de la coagulación. Ay, no es. ¿Ah? Yo igual le saqué foto a la prueba de esto, pero no podía como la grabación. Pero si son las imágenes que vimos en el laboratorio. Son esas cosas. Los cortes que te puedo pasar. Que vimos, por ejemplo, piel, tráquea, ¿te acuerdas? Vimos cartílago, vimos hueso y intestino, ¿te acuerdas? O sea, era estómago. Eso es. Entonces tienes que revisar la imagen y todas las cosas. Igual el jueves pueden ir ustedes al laboratorio a ver fotos, sacar fotos, o si traen las fotos con textos escritos, yo puedo decirle está mal, también cambia, no está mal. Así vamos a estudiar. Profe, pero en el quiz de fisio, ¿de dónde? ¿Solo esta clase o...? Cardiovascular. Esta clase. Si no lo voy a torturar con músculo en este momento. Ya. ¿Qué quieren? Un recreo corto y seguimos después con las 4 clases, los 4 diapos que nos quedan. No, de... O me voy de corrido, pero usted sabe que yo en una diapo puedo hablar. Sí, pero es lo barato. Sí, y no es chiste. Ya. Pero ¿por qué me odian tanto si el curso dura 5 horas? Pero yo no entiendo por qué hicieron eso. Vamos a salir a las 10 de la noche, yo quería.
Mecanismos de defensa, vamos a hablar de defensa del sistema inmunológico. Existen dos tipos de defensa en la cuerpa. Uno es la defensa específica, o también llamada como inmunidad adquirida, y la otra es la defensa inespecífica, o también llamada como inmunidad innata. La defensa inespecífica es una defensa que no tiene nada fabricado específicamente contra un agente. Esto funciona para todos exactamente igual. Tenemos, por ejemplo, la barrera de los epitelios. Si no tuvieran epitelio en su piel, las cosas entrarían directamente a su cuerpo, ¿ya? Pero la barrera epitelial evita muchas de las cosas que entren directamente a su cuerpo. La acidez estomacal. Cuando usted va caminando por la calle y tiene hambre, encuentra un puestito de completos de la esquina, ¿cierto? Y ve que el vendedor de los completos está haciéndose así en la mano, y después mete esa mano en la palta y te entrega una palta de un color verde extraño, ¿cierto? Y tú te la comes y dices, que estaba rico, ¿cierto? Si no fuera por la acidez estomacal, muchas de esas bacterias estarían en tu cuerpo en este momento generando alguna enfermedad en tu tracto digestivo. Los líquidos, como por ejemplo los fluidos como las lágrimas, la mucosidad, la saliva, las secreciones de dudoso origen y procedencia, pueden contener unas enzimas que se llaman lisocimas o defensinas que pueden atacar o neutralizar venenos o efectos tóxicos de algunos agentes patógenos. Por eso que generan áreas estériles. Tenemos los flujos y tránsitos. Hacia el cielo, los cilios del tracto respiratorio tiran la mucosidad de la tráquea hacia arriba y no hacia abajo, porque si no, empujarían las toxinas o los agentes patógenos hacia el pulmón. Y los granulocitos, como los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, atacan todos a cualquier parásito, no le importa cuál sea, los van a atacar si es un eosinófilo, o una bacteria si son neutrófilos, o un agente alergénico si es un basófilo. Ahora, la defensa específica es distinta, porque esta necesita exponerse a la gente. Esto no funciona cuando llega la gente. Si la gente llega y tú eres la célula de defensa específica, primero tú tienes que ver a la gente, reconocerlo, poder generar algo en contra de esa gente y luego replicarse. Esto es la inmunidad adquirida y se basa principalmente en la confección de un anticuerpo específico que reconoce un agente particular. Existen dos tipos de respuesta adquirida. La celular, que es mediada por linfocitos T, en donde los anticuerpos están unidos directamente a la membrana plasmática, y la humoral, que es mediada por linfocitos B, en donde los anticuerpos son liberados directamente hacia la sangre. Dentro de la célula blanca existen muchas. Esta cosa no la voy a explicar mucho porque ya se la expliqué en intro. Ya saben que este es contra agentes micóticos, bacterianos, parasitarios, alérgicos, bla, bla. Lo que sí me interesa que sepan son estos dos. En la cuerpa ustedes tienen dos tipos de células que están en los tejidos periféricos. Uno son los mastocistos. Son los responsables de la generación alérgica en la piel. O lo que generan respuestas locales alérgicas. Cuando te pica un zancudo o la pulga, o espero que sea una pulga la que te pique y no el pulgo, ¿cierto? Esto te genera las ronchas. Estos son los responsables de hacerte las ronchas, que te pican, ¿cierto? Porque tienen gránulos de histamina que se liberan al tejido. Y las células NK que están en la circulación y también en los tejidos periféricos son muy pocas y muy extrañas porque son células que no tienen una habilidad de discriminar entre lo que van a atacar. Simplemente atacan a todo. Y son capaces de atacarla generando una gran destrucción. Entonces lo que hacen es atacar al agente patógeno y al atacarlo destruyen todo en lo que hay en su alrededor y de esta forma regulan actúan como un efector de la respuesta inmunitaria. ¿Ya? El problema es que dañan también a los tejidos normales del cuerpo. Y ese es el problema. Por eso son tan reguladas las NK. Son células muy, muy específicas que no necesitan un control muy fino porque si no se pueden exacerbar en su respuesta. ¿Ya? Esas son. Además ya las estudiamos, así que en histología se las dejo para que las lean en histo porque yo sé que me están odiando. Dentro de los linfocitos tenemos dos tipos, linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos B pueden ser de tres tipos distintos en la circulación. Uno se llama linfocitos B vírgenes. Y linfocitos B de memoria, ¿sí?
que tienen, ¿cierto?, la capacidad de recordar los anticuerpos que se produjeron contra un agente patógeno y activarse para volver a producirlos. Y los linfocitos B activos, o llamados también como células plasmáticas, que tienen un citoplasma muy grande y que su función es atacar o a través de la utilización o eliminación de anticuerpos desde su interior. Los anticuerpos salen a la circulación sanguínea y se unen a los agentes patógenos generando respuestas, ¿ya? Por su parte, los linfocitos T tienen los anticuerpos adheridos a su membrana plasmática. Y dependiendo de los marcadores que tengan en sus membranas plasmáticas, se pueden clasificar en 3 grandes grupos. Hay más, pero estos son los más comunes. Linfocitos T helpers, o también llamados como CD4 positivos. Estos son los linfocitos que, cuando existe el virus del VIH, son los atacados directamente por el VIH, ¿ya? Los linfocitos T citotóxicos son también llamados como CD8 positivos. Estos son eliminadores o activadores, ¿cierto?, directamente de señales que producen mortalidad celular o de agentes patógenos. Y tenemos los CD10 positivos, que también se les llama inmunoreguladores. Esto lo que hacen es controlar la respuesta inmunitaria para que no se generen fenómenos de autoinmunidad. Son los que generan lo que se llama la tolerancia linfocitaria. Hacer que los linfocitos toleren antígenos propios del cuerpo y no los ataquen. Los CD4 positivos, que se llaman helpers, son un sistema de ataque frente a los agentes patógenos bastante interesante. Imagínense que la Violeta se infectó. ¿Ya? No sé qué se habrá infectado, pero da igual. La Violeta se infectó. Yo soy un CD4 positivo. Entonces voy a tratar de salvar a la Violeta. ¿Cómo lo voy a hacer? Violetita. Tranqui. Todo bien. Eso te va a ayudar. ¿No te ayudó? ¿Tampoco? Ayúdela. 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 ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué hacen los CD4 positivos? Son principalmente mediadores a través de liberación de moléculas. Y lo que hacen es activar otras células para que se amplifiquen respuestas, para que la ayuden, pero no son efectores, no matan cosas. Simplemente ayudan a activar a linfocitos B, a otros linfocitos T, para que ellos efectúen el control de la enfermedad. Los CD8, en cambio, no. Yo soy un CD8. ¿Te enfermaste? ¡Muere! Y la mato. Y listo. Como la maté, adiós el agente patógeno. Porque al mismo tiempo que maté a la gente, maté a su compañera. ¿Sí? Y fue interesante porque así eliminó un desecho. Estamos hablando de, ¿cierto?, del agente patógeno, ¿ya? Y de la célula de la cuerpo. Estas entonces destruyen células impropias, o sea, agentes patógenos, pero también células infectadas. Y las destruyen a través de señales que generan un daño que vamos a estudiar en patología, ¿ya? Por ahora no es importante cómo lo hacen, pero son las efectoras de la muerte celular a través del sistema de linfocitos T. Esta es la última. La última es esta. Por fin. A ver. Y la más larga. Sí. Ustedes tienen que imaginarse que cuando llega un agente patógeno, sea bacteria como esta bacteria tiene características o rasgos propios. Por ejemplo, unos zapatos rojos de cristal. ¿Puedes prender la luz? Anteojos. Unos colmillos asesinos. ¿Sí? Y bacteria además tiene manitos. ¿Pueden prender la luz, por favor? No, Es que no se ve. no me importa. Muy bueno. Manitos. Ahí tienen las manitos. Con un pequeño cuchillo. Con el que va a atacar a los agentes patógenos. Ya se ve malo sin el cuchillo. Ah. ¿Sí? Ya. Esa es bacteria asesina. La bacteria completa, o un pedazo de ella, a nosotros la vamos a llamar como antígeno. ¿Qué es un antígeno? Algo que tiene la capacidad de generar la activación de la respuesta inmunitaria. ¿Vamos? Sin embargo, dentro de este antígeno hay
cosas específicas, zapatos, manitos, colmillos, lentes, cuchillo, pelo, qué sé yo, ¿se entiende? Cada región dentro de este antígeno que tiene la capacidad de generar un anticuerpo propio, ese es el anticuerpo que termina en una flush, este es el anticuerpo que termina en una estrella, ¿se entiende? Es lo que nosotros le llamamos como epítope. Entonces, un antígeno puede tener múltiples epítopes. Y los epítopes se pueden parecer. Por ejemplo, su compañera tiene zapatillas grises. Su compañera tiene zapatillas grises. Ambas son agentes patógenas. ¿Sí? Tienen un epítope zapato gris, epítope zapato gris. La Camila fue y infectó a alguna persona. Al infectarla, bacteria Camila tiene zapatillas grises. Se generaron anticuerpos contra las zapatillas grises de la Camila. Cualquier cosa que tenga esas mismas zapatillas va a morir. Porque la respuesta inmunitaria la va a marcar con el anticuerpo y la va a destruir. ¿Estamos claros? Sin embargo, la Alejandra venía caminando tranquilamente por la cuerpa y de repente ve y dice, oh, un anticuerpo contra zapatillas grises. Y se mira hacia abajo y dice, y muere. ¿La respuesta se hizo contra ella? No. No, fue contra la Camila. A esto se le llama antigenicidad cruzada. ¿Ya? Y esta es la responsable de la generación, por ejemplo, de las vacunas. Y es la responsable también de la generación de la autoinmunidad. Imagínate, una bacteria viene cubierta con algo que se parece a algo propio de tu cuerpo. Se generan anticuerpos con esa bacteria, pero también contra las cosas del cuerpo. ¿Sí? Ya, entonces, los epítopes son los específicos. ¿Qué pasa cuando yo junto un antígeno con sus epítopes con un anticuerpo? Si el antígeno es soluble, o sea, está disuelto en el plasma, lo que va a ocurrir es un fenómeno de precipitación. Es decir, está flotando el antígeno, se une el anticuerpo y el anticuerpo es tan grande y pesado que esto cae al fondo. ¿No? Y queda ahí atrapado. Llega una célula inmunitaria y se lo come. Ahora, si el antígeno es una célula, o sea, es tan grande que no va a ir flotando por nada del mundo, y llega un anticuerpo específico, lo que va a hacer es juntarlas y aglutinarlas, formar una masa de células que no se va a poder arrancar. Y así se puede generar la respuesta inmune. ¿Cuáles son los efectos que puede hacer el anticuerpo al unirse a un epítope específico? Uno, neutralizarlo. Yo no sé si ustedes saben que la araña del rincón, Oxoceles laeta, está de moda, ¿cierto? En este momento ya sus casas deben estar invadidas de araña del rincón por todos lados. Sí. Ustedes deben mover un mueble y sale una araña del rincón. Abren la ducha y en la tina hay una araña del rincón, ¿cierto? En esta Típico. época es cuando empiezo a revisar las sábanas. Exactamente. Estas arañas del rincón son venenosas. Cuando muerden a una persona, sobre todo ancianos o guaguitas, ese veneno puede matar a esa persona directamente. En Chile existe un antisuero que neutraliza el veneno de la araña del rincón. En realidad no es un antisuero propiamente tal, sino que son anticuerpos fabricados para unirse específicamente al veneno de la araña del rincón. Y al unirse, el veneno, si tiene una parte que es la asesina, ahí es donde se une el anticuerpo y la tapa. La neutraliza. Y lo neutraliza. Y ese veneno ya no puede generar daño. Así funciona el antisuero que tienen para la araña del rincón. ¿Ya? Segundo mecanismo, activación de complemento. El complemento son una serie de proteínas que están en la circulación sanguínea que cuando se juntan forman un anillo, así. En la célula. Esta es la célula, ¿cierto? Y está con su carita feliz. Y el anillo se forma aquí. Y cuando se junta el anillo, los lípidos que están en el centro del anillo desaparecen. Como resultado de esto, todo empieza a salir afuera de la célula. Y la célula se empieza a vaciar. Porque es como que lo hubiésemos hecho literalmente un hoyo. ¿Sí? Y rompimos la bacteria. ¿Ah? Los lípidos. Los lípidos están en la membrana. Salen de esa zona. Y dejan un hoyo en la célula, en la bacteria. Y de esta forma la bacteria se destruye a través de complementos. ¿Se entiende? Pero también se pueden destruir las células que son Sí. buenas. Pero en general, esto se une directamente donde hay un anticuerpo. Siempre que un anticuerpo esté marcando, el complemento se va a activar. Si no, no pasa. Esto es lo que pasa cuando se une un anticuerpo con un antígeno. Recuerden. ¿Ya?
El último mecanismo, opsonización. Célula está marcada con el anticuerpo y el anticuerpo está haciendo venga macrófago y macrófago viene con sus super labios carnosos. ¿Qué hace? Llega donde está la célula y se la come. Y la célula es destruida. En el peor de los casos puede ocurrir una hipersensibilidad, que nosotros le llamamos como autoinmunidad. Cuando esto es muy exagerado, lo que se produce es autoinmunidad. Muy clásico de las mujeres. Yo no sé si ustedes saben por qué. ¿Qué ustedes piensan que cuando los hombres se resfrían es como si fuera el fin del mundo? Son exagerados y que ustedes se resfrían con el mismo resfrío, pero están súper bien. ¿Sí? Eso tiene una explicación fisiológica. No me importa. No, sí, hay una No me explicación importa. fisiológica. Si yo puedo, también La pueden. forma en que actúa el sistema inmunológico de un hombre y de una mujer es distinto porque depende de la concentración de estrógenos. El sistema inmunológico se ve fortalecido con estrógenos y en los hombres, como no hay estrógeno en grandes cantidades, no hay este fortalecimiento extremo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega bacteria, asesina a la cuerpa, se mete en la cuerpa de una mujer. La mujer ve la bacteria y dice: señor Trump, bomba atómica. ¡Pah! Adiós bacteria. No importa que sea una microbacteria, no importa que la pobre sea inocente y no haya hecho absolutamente nada y su patogenicidad sea baja. La vamos a atacar con todo. Entonces, la respuesta inmunológica la ataca de golpe, tan rápido, que la bacteria no alcanza a crecer ni a generar un gran daño. No alcanza a generar un gran daño. Y al no alcanzar a generar un gran daño, los síntomas son menos intensos, la enfermedad es más corta y la enfermedad no es tan grave. En el caso de los hombres, llega bacteria al sistema. La respuesta inmune la mira y dice: mira, mientras no te volváis loca, no importa. La bacteria crece. Más bacterias. Manipulable. ¿Cierto? Lo pasa por al lado y dice: estoy como molestando un poco, pero todavía no está terrible. Para eso son. Más bacterias. Hasta para eso son. Y ahí dice: oh, ya, creo que tenemos que hacer algo. Hagamos algo. Empecemos a atacar. Entonces, ¿qué pasa? Que la enfermedad del hombre tiene una incubación más larga. La incubación, al ser tan larga, genera más agentes patógenos. Como respuesta de esto, toda la sintomatología es mucho más grave que en el caso de la mujer. Pero la respuesta inmunológica igual funciona. Entonces la enfermedad igual desaparece. Pero el sufrimiento es mayor desde el punto de vista del sistema inmunológico. ¿No? Eso es todo.